Bienvenidos a su programa En Defensa del Derecho, un lugar donde discutimos las leyes sin corbata, pero con argumentos. El día de hoy nos encontramos con nuestro queridísimo amigo Ángel Eduardo Escandón Arriaga, quien nos ha de comentar sus aspectos más importantes y relevantes de su experiencia profesional. Buenas tardes, amigo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, amigo, con el gusto de estar contigo nuevamente, de poder platicar un ratito. Algo que platicamos fuera de cámara, pero que ahora lo vamos a hacer un poquito más formal, y con toda la disposición aquí, con el gusto de saludarte. Cuéntanos, ¿quién es Ángel Eduardo Escandón Arriaga? Una pregunta muy interesante, Jesús. Te pudiera decir quién no soy, pero atenderé tu pregunta, ¿quién soy? Pues mira, soy originario del Estado de México, tengo actualmente 34 años. Soy un ser creyente de que el ser humano nace con muchas bendiciones en la vida y a veces nos cuesta trabajo desarrollar nuestros talentos, pero con un poco de guía y apoyo profesional podemos desarrollarnos y tenemos la gran capacidad de crear o transformar la sociedad en la cual nos encontramos. Soy ese fiel creyente de esos postulados. Soy padre de familia, tengo 2 hijos, una esposa, soy profesionista, actualmente acabo de concluir mis estudios de la maestría en Derecho de Amparo, tengo la especialidad en Derecho Civil, diversos diplomados, tengo la licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde tuve el gusto de conocerte y de que formáramos una bonita amistad. Claro, ya bastantes años, si mal no recuerdo, poco más de 15 años que llevamos conociéndonos, que ha sido todo un honor, mi estimado amigo. Pero cuéntame, ¿cómo es que decides estudiar Derecho y qué es lo que te motivó precisamente para entrar en esta interesante carrera? Fíjate que yo estudié Derecho por 2 razones. La primera, por un evento que nos sucedió a mi familia y a mí en un hecho de tránsito, que curiosamente después derivó en años posteriores en un asunto interesante que tuve, después te platico, pero por un hecho de tránsito en el que pues acudimos al Ministerio Público, pues no teníamos el conocimiento, desafortunadamente pues no fue el trato que considero debemos tener todos, porque fuimos los agraviados. Entonces de ahí me surgió esa chispa de querer involucrarme en el ámbito jurídico, ¿no? Y la segunda razón fue porque en la prepa yo quería ser político. Entonces, de hecho, presenté mi examen en la universidad, en la UNAM, no lo pasé, me faltaron un poquito reactivos para poder aprobarlo, pero en el camino entendí que el derecho te abría un abanico de oportunidades un poco más amplio que las ciencias políticas, o al menos desde mi punto de vista así lo vislumbré, y entonces incursioné y fue la decisión por la cual tomé para estudiar la licenciatura en Derecho. Esa fue una de las razones principales, porque la política desde muy pequeño me llamaba la atención, hoy día ya no. Okay. Es curioso, hoy día ya no me llama la atención como antes. Ahora me apasiona más ser abogado, postulante, me encanta más, esa parte he encontrado una de mis pasiones en la vida, y la política ya no tanto, y más que nada por cómo se maneja, ¿no? Digo, no descarto, no puedo descartar, pero en este momento no es mi prioridad, pero esa fue una de las razones, las 2 principales razones por las cuales decidí estudiar Derecho. ¿En un futuro próximo querés amalgamar estos 2 elementos, como la parte política y la parte de ser abogado, en una postulación a ser candidato a juez o magistrado? Te puedo decir con certeza que en un futuro cercano no. La verdad es que no, porque actualmente me desempeño en un ámbito profesional que me permite desarrollar mayores habilidades como ser humano y trasladarlas al punto de vista profesional para brindar un servicio más humano, mucho más humano, sensible,
sensible a las necesidades de mis clientes, de la población, y no está dentro de mis planes cercanos. A futuro desconozco, tal vez pudiera ser una posibilidad muy mínima, no lo creo. No lo creo porque mi enfoque profesional va por un camino diferente. Claro. Muy diferente porque, insisto, no digo que no lo sea, pero estar dentro de una institución de cierta manera cartona a las personas en cuanto a la posición que ocupan. Y tú sabes que estando afuera, en el libre ejercicio de nuestra profesión, pues te permite cubrir pues mayores necesidades de la población, tener mayor cercanía, ese tacto, esa sensibilidad de las causas, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, amigo, ahorita que hablamos un poco de tu experiencia profesional, cuéntanos sobre algún caso especial que hayas tenido, alguno relevante que tú puedas recordarnos y que haya tenido un impacto significativo, ya sea en ti o en tus clientes. Fíjate, hay uno que tengo muy presente y muy marcado en mi vida. Tengo muchos, gracias a Dios tengo muchos que me han marcado. Y yo creo que todos te marcan de cierta manera porque en ellos encuentras aprendizaje, encuentras mayor sensibilidad, mayor humanismo, encuentras esa chispa de motivación para seguirte preparando, para seguir estudiando, para llegarte de todos los el conocimiento, porque el derecho, al ser una ciencia, es muy amplio y necesitas estar constantemente estudiando, preparándote a nivel profesional, incluso como persona, insisto, porque no puedes ser buen profesionista y mala persona, ¿me entiendes? Yo creo que tienes que ser congruente en un aspecto de tu vida, trasladarlo al otro de tu vida, para poder ser más competitivo, para poder ser más cercano a la gente, y sobre todo más humano, ¿no? Uno que me marcó mucho fue en los inicios de mi carrera profesional, fue una responsabilidad civil derivada de un hecho de tránsito. Un menor conducía, bueno, un niño, un adolescente conducía un vehículo automotor y atropelló a una persona de la tercera edad. En ese entonces te estoy hablando que fue en el 2012, Okay. 2013, aprox. Recién habíamos terminado la carrera. Claro. Entonces el tema de responsabilidad pues no estaba tan explorado, de hecho no había tanta jurisprudencia como lo hay ahora. Fue un tema en el que tuvimos que navegar contracorriente porque pues íbamos en contra de las propias instituciones del juzgado, la contraparte, ¿no? La contraparte que incluso el abogado que llevaba, que representaba al niño, al adolescente y a los papás, pues era muy famoso en la zona en donde ocurrieron los hechos, en Ixtlahuaca. Fue un asunto que me marcó y que forjó un criterio en tu servidor porque pues empiezas a vivir lo que nunca te enseñan en la escuela, ¿no? Claro. En la universidad, desafortunadamente la formación, si bien es cierto es buena, es un poco lejana a lo que es la realidad. El cómo es el día a día en un juzgado, cómo es el día a día para tratar con las autoridades, cómo es el día a día para poder abordar un problema que acontece con tus clientes, cómo es el día a día para poder proyectar inclusive una demanda. Esos tipos de temas no los vemos en la universidad o los vemos un mero brochazo, ¿no? Ya cuando estás en el ring jurídico ya es cuando te das cuenta de pues que tenemos la necesidad de seguirnos preparando cada día más. Yo creo que por eso ha surgido también esa parte en mí de seguir estudiando, preparando con diplomados, con cursos, una maestría, con especialidad, porque si no te retroalimentas de todo el cúmulo de conocimiento de los diversos autores que existen, dependiendo del área en que te quieras enfocar, pues te vas rezagando en un mundo tan competitivo.
Y eso me lo dio, eso me lo dio ese asunto porque, insisto, me tocó como contraparte y qué bueno, un abogado muy reconocido, no era tan bueno, pero era reconocido Ajá, por ser mañosón, ¿no? ok. Y por tener influencias ahí dentro del Poder Judicial. Entonces, gracias a Dios pudimos salir avantes, tener una sentencia, yo la llamaría, fue una sentencia favorable a las causas y fue una sentencia que impactó inclusive dentro del Poder Judicial allá en Ixtlahuaca, porque no se hablaban en ese entonces de esas dimensiones, de esas cantidades que reclamamos en su momento, ¿no? Porque te comentaba incluso, fue una responsabilidad civil objetiva derivada de un hecho de tránsito, no era un tema tan explorado. Y nos costó trabajo inclusive preparar todo, ¿no? Desde el estudio y la preparación. Pero insisto que cada sacrificio, cada esfuerzo, cada topar con pared nos permitió desarrollar nuevas habilidades como juristas. Amigo, cuéntame, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que te has enfrentado en tu práctica profesional y cómo es que los has superado? Pues fíjate que uno de los desafíos que enfrenté, pues en mi familia no había ningún abogado, soy el primer abogado. Evidentemente pues no tenía esa cercanía, ¿no? de cómo es la praxis jurídica. Entonces, el incursionar dentro de un despacho me fue permitiendo acercarme y ver esos, y dar esos primeros inicios dentro de la práctica jurídica. Después, independizarme y no tener pues una cartera de clientes, ¿no? El ir formando tu propia cartera de clientes con base en resultados, con base en ese esfuerzo, con esa dedicación, esa preparación, esos días sin dormir, ese estudio constante, eso es uno de los desafíos, pero también un desafío bonito porque te exige prepararte, desarrollarte y buscar todos los instrumentos y herramientas para poder brindar servicios de calidad, ¿no? En este mundo tan competitivo en donde te encuentras lonas, en donde hay divorcios de 2,500, 3,000 pesos, ¿no? Competir no desde el punto económico, yo hablo desde un punto de vista en cuanto al conocimiento, y ese conocimiento saberlo trasladar ya ante las instituciones en defensa de los derechos de tus clientes. Ese es un gran desafío, ese es un gran desafío que día a día te exige seguirte preparando, estar en constante evolución, insisto, desde el punto de vista como persona para trasladarlo al profesionista, porque no podemos separar esa parte. Claro. Cuéntame, en este sentido, pues, desde que nosotros salimos de la facultad hacia acá, han habido un innumerable mundo de pues, modificaciones, de nuevas leyes, abrogaciones o derogaciones de algunos elementos que han significado un cambio importante dentro de la impartición de justicia y de la forma de observar los problemas. Cuéntame, ¿cómo es que ha evolucionado la práctica desde que nosotros salimos hacia el día de hoy? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que tú has observado al respecto? Fíjate que en ese tema me tocó ver uno de los temas que considero más importantes, la reforma a los derechos humanos, la reforma constitucional a los derechos humanos, porque pasamos de las garantías a ese reconocimiento, ¿no? de los derechos humanos, obviamente en tratados internacionales y dentro de nuestra propia constitución, y ello se trasladó a leyes federales, a leyes locales. Ese es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque se abrió un nuevo paradigma, una nueva visión de cómo las propias autoridades en el ámbito de sus competencias van a resolver un conflicto sometido a su conocimiento, ¿no? Ya no partimos desde el punto legalista al tema constitucional o convencional. Ese es uno de los temas que considero más importantes que ha habido, ¿no? La reforma a la ley de amparo, que derivó también de la propia reforma a los derechos humanos, un tema novedoso, un tema que va de la mano, porque recordamos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que faculta a los gobernados para poder poner un alto a los actos u omisiones de las autoridades, ¿no?
un instrumento del cual considero que nos faculta como juristas también para poder defender de mejor manera los derechos de nuestros clientes. En este caso, el tema de la justicia y la tecnología, su relación, me refiero, han existido una serie de modificaciones a raíz de traer a colación, por ejemplo, el juicio en línea o el tener ya un expediente electrónico y que tiene ciertas facilidades para todos, ¿no? ¿Tú cómo has visto estos cambios tecnológicos? ¿Cómo ha impactado la tecnología en el día a día como abogado? Fíjate que, como lo comentas, es una herramienta. Esta herramienta, sin duda, la finalidad es poder mejorar, ¿no? En este caso, en cuanto al ámbito de aplicación, mejorar la impartición de justicia, la actividad jurisdiccional. En ese tenor, he tenido la experiencia de poder tramitar juicios en línea. Esto ha cortado los plazos y también ha contribuido a que, si por un ejemplo, ¿no? Si un cliente vive en Tejupilco, anteriormente tenía que trasladarse directamente al juzgado, en donde estuviera radicado el expediente, ¿no? Puede ser Temascaltepec, puede ser Valle de Bravo, puede ser aquí en Toluca, ¿no? Dependiendo, por cuestión de competencia. Pero si él radicaba en un municipio lejano o en otro estado, forzosamente se tenía que trasladar. Con la apertura de estas herramientas digitales, los podemos conectar vía remota. Entonces, él desde su casa, nosotros dentro de la oficina, el juzgador dentro de su oficina, y podemos llevar a cabo esos actos procesales que muy difícilmente se pudieran realizar si no tuviéramos estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Las notificaciones electrónicas, la consulta del expediente electrónico, te permite ahorrar tiempo. El traslado ir al juzgado, puedes optimizar todo este tipo de recursos para poder brindar un servicio pues, más eficiente, más eficaz. Sin duda, hay muchas cosas que mejorar todavía, pero la instrumentación de estas herramientas tecnológicas ha beneficiado, ha contribuido a la descarga de trabajo en algunos porcentajes y sin duda para poder hacer más ágil el procedimiento cuando la naturaleza del procedimiento así lo permite. Lo ideal sería que ya fuéramos ampliando ese abanico para ir abarcando más temas, ¿no? Claro, sí, fíjate que ha sido uno de los elementos bastante interesantes. Yo en el tema del ejercicio profesional, pues bueno, cuando regreso de ser servidor público, pues me enfrento como que esta nueva, como decía, ¿no? Esta nueva normalidad de cómo es que se llevan las cosas. Yo me quedé como en la vieja escuela de acudir a juzgados, ir a checar tus expedientes, tus acuerdos. Y que hoy día lo puedas realizar desde tu computadora es magnífico. La realidad es que el avance de la tecnología nos ha traído algo muy beneficioso en ese sentido. Pero esto también nos lleva a otra temática muy interesante, amigo. Fíjate, el tema de la ética profesional. ¿Por qué? Si bien es cierto, tenemos ahorita la apertura de esta tecnología, también lo es que el tema de protección de datos personales y el uso, el buen uso o el mal uso que puedes hacer tú de la información. Está muy claro que para el tema del juzgador, ellos te ponen y te anuncian de manera directa que tú no podrás realizar una extracción de esta información para colocarla y colocarla, ponerla en público para estos aspectos. Sin embargo, pues es algo que es muy factible de hacer, es decir, tú lo tienes ya en una grabación, lo tienes ya en un expediente que lo tienes en tu computadora y lo puedes realizar sin mayor atadura. La cuestión aquí es qué principios éticos son los que se manejan en el caso del abogado para evitar precisamente estas circunstancias. Cuéntame tú, ¿qué principios éticos son los que rigen tu desarrollo profesional? Pues mira, enfocado a la pregunta, es muy claro que como profesionistas, conocedores del derecho, sabemos de la gran responsabilidad que tenemos al tomar un asunto. Es decir, llegan tus clientes o llegan
tus potenciales clientes a exponerte una problemática. Desde ese momento, tú tienes la obligación legal y ética de proteger esa información que te están proporcionando, ¿no? No hacer mal uso de esa información. Obviamente, siendo muy honestos con los clientes en cuanto a los alcances, después derivado de un estudio y un análisis posterior a la exposición de los hechos, ¿no? Asumir la responsabilidad de que implica de conocer a las personas, de que conozcas sus problemas, de toda la información sensible que van a poner en tu conocimiento. Es muy importante tener claro las responsabilidades que tenemos como profesionistas, los cuales están marcados en el Código incluso penal, ¿no? Un mal uso de la información, ¿no? Están protegidos por la Ley de Protección de los datos personales. Entonces, en posición de los particulares. Entonces, hay muchos mecanismos que actualmente ya protegen ese tipo de información, ¿no? Entonces, nosotros como conocedores del derecho tenemos la obligación de saber qué instrumentos son los que protegen, cuáles son tus alcances, cuál es tu parámetro de actuación, ¿no? Qué cosas sí puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. Y dentro de ese marco, poder brindar una atención personalizada, honesta, atendiendo a las causas que te están poniendo de conocimiento y con base en eso regir tu actuar, ¿no? La verdad es que como abogados postulantes tienes la oportunidad de decidir qué asuntos tomar y qué asuntos no tomar de acuerdo a tus principios, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Tú has tomado algún asunto? Bueno, está mal enfocada la pregunta, discúlpame. ¿Tú has tenido algún cliente que te haya presentado un asunto que tú hayas dicho no va con mis principios, prefiero recomendarlo a otro abogado o definitivamente decirle, sabes que yo no trabajo ese tipo de asuntos? Sí, claro. Sí, me ha tocado y como bien lo comentas, pues la verdad es que tienes el poder de decisión. O sea, puedes decidir no tomarlo o sí tomarlo, ¿no? Pero ya depende pues, tu formación, tus creencias tal vez, ¿no? Y tus principios como primera parte para poder redireccionar y ser honesto. ¿Sabes qué? Pues de entrada, saber si tienes los conocimientos para poder llevarlo. Y dos, pues aún teniendo los conocimientos, si eres el indicado para poder hacerlo, ¿no? Y si no, pues también la verdad es que lo mejor o lo más sano es poder redireccionarlo, poder redirigir o canalizarlo con alguien que cubra ese perfil. ¿Y cómo ha sido la respuesta de estos clientes? Es decir, ¿ya has tenido un cliente que te ha presentado un asunto, un caso, en el cual tú has dicho no por mis principios, no por determinada circunstancia? ¿Cómo lo han tomado ellos? ¿Cuál ha sido como esta respuesta? Porque a muchos no nos gusta que nos digan que no, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta circunstancia? Pues mira, partes del punto de la honestidad, ¿no? Y siendo transparentes, ¿no? Exponer las razones por las cuales pues estás impedido para poderlo realizar y atendiendo a tu forma a tu perfil y a tus principios, pues puedes decir pues no. La verdad es que inclusive no dejar que vaya más allá de una plática, sino en el momento en el que te están exponiendo qué tipo de asunto es, la naturaleza y obviamente pues tú conocedor de los riesgos o responsabilidades que puedes incurrir, pues tienes el poder de decisión de mejor abstenerte de seguir conociendo, ¿no? Muy bien. Ahora cuéntanos, amigo, ¿has trabajado tú en equipo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Es algo que no lo has realizado? ¿Sí lo has realizado? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo ha sido trabajar con otros abogados o trabajarlo solo? ¿Qué prefieres? Me gusta el trabajo en equipo. Creo que nuestra formación no es la adecuada para trabajar en equipo o no tenemos esa formación, al menos en la universidad, pero ya en estudios avanzados, en estudios de posgrado o de especialización, entiendes que la mejor forma de brindar un servicio pues, con mayor calidad es
rodeándote de profesionistas, inclusive que tengan mejor preparación que tú, que tengan los conocimientos, que tengan la experiencia, porque al atender las causas, pues te das cuenta que no puedes ser experto en todo. Entonces lo más sensato es, como te comentaba, ser honesto y recurrir a formar un equipo de trabajo, y más si lo haces con amigos, con personas de confianza, en donde pues todos puedan tener participación y todos podamos aprender de todos, y sobre todo dar ese servicio de calidad, ese servicio integral, ese servicio que realmente solucione la problemática que se pone en conocimiento tuyo. Considero que el trabajo en equipo es esencial porque todos cubrimos áreas importantes. Dentro del derecho, al ser una disciplina, una ciencia que requiere y exige constante preparación, tienes que rodearte de profesionistas que sean expertos en las materias, ¿no? Desde mi punto de vista, por eso lo hago, por eso soy partícipe del trabajo en equipo y sabedor de que todos desempeñamos una función muy importante. Claro. Fíjate que a lo largo de estos años el tema de trabajar en equipo o no ha significado algo pues difícil, sobre todo por las circunstancias. Yo comentaba en algún momento que para ser abogado sí se requiere como pues ciertas características, ¿no? Entre ellas el poder tener la facilidad de desenvolverte hacia otras personas y también este tema del reconocimiento de las mismas. No es sencillo desarrollarte con otras personas cuando tu propio perfil psicológico no te lo permite, ¿sabes? Es decir, la gente lo que busca es un abogado que pueda representarle una persona de confianza y también que le pueda representar un cierto poder, ¿cierto? En este sentido implica que no te vas a ir con el primer abogado que te encuentres o con el abogado que veas que digas, híjole, es que ni yo mismo me puedo defender, este cuate que me va a estar defendiendo, ¿no? O sea, se necesita que el abogado tenga un perfil psicológico en el sentido de tener esta posibilidad de establecer autoridad, ¿no? En ese punto, esto se da a razón del trabajo que ha existido y también hemos echado mano de muchos, ¿no? Como lo han dicho en algún momento, pues nosotros caminamos en hombres de gran trayectoria, es decir, vamos en hombros de gigantes, ¿cierto? Y esto nos lleva al punto de la mentoría. ¿Tú has tenido algún mentor que te haya ayudado a ir trabajando estas temáticas de la práctica profesional? ¿O tú mismo has sido mentor de alguien? Desde luego que sí he tenido mentores, inclusive, como lo comentaba, el poder tener la oportunidad de trabajar en despachos me dio la oportunidad de ver cómo se desarrolla la labor jurisdiccional desde el ámbito privado. Cada uno de los abogados con los cuales tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar, fue un mentor para mí. Los clientes inclusive sí vienen siendo también personas que te enseñan a entender mejor una problemática, ¿no? Poder ser más sensible con ellos. Y esto me ha dado la pauta también y ponerme en la posición de tener abogados más jóvenes a mi cargo para poder ir fomentando en ellos una cultura jurídica con otros principios, con otra perspectiva, con otra visión, dejar a un lado la formación tradicional muy cuadrada que se tenía, sino ampliar esa visión, ese paradigma para poder entrar de lleno al problema, a las causas que lo generan y poder resolver de fondo por encima de los formalismos, ¿no? Que inclusive es un tema que está también presente en la propia Constitución, el dejar a un lado los formalismos para entrar al fondo del asunto, ¿no? E ir rompiendo esos esquemas que por muchos años han prevalecido dentro de nuestro sistema jurídico y que desde luego, como lo comentabas, lo he aprendido también
de grandes mentores que han sido incluso mis maestros de vida, mis maestros dentro de las aulas, dentro de los juzgados. Para ellos todo mi reconocimiento. Excelente. Porque Sí, todos los siempre días es se bueno. aprende. Sí, sí, efectivamente, siempre es bueno el reconocimiento a estos grandes maestros que hemos tenido y que nos han enseñado mucho, no solamente del ámbito profesional como lo señala, sino como estos maestros de vida. Esto me lleva a la siguiente pregunta. La relación o el vínculo entre vida personal y trabajo, ¿cómo desahogas tú ese punto? Es decir, ¿qué cosas haces o cómo equilibras tu desarrollo personal, tu vida, tu familia, a la que tengo el gusto de conocer, y el trabajo que desarrollas? Es decir, ¿cómo encuentras ese equilibrio y qué es lo que nos podrías recomendar al respecto? Es complicado, no es fácil, pero tampoco imposible. Yo creo que, como te lo comentaba en un inicio, para ser mejor profesionista, primero tienes que trabajar internamente en ti como persona, desarrollar habilidades, ser consciente de tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, trabajarlas internamente para poderlas trasladar al ámbito profesional. Somos seres humanos, sentimos, tenemos alegrías, tenemos tristeza, tenemos preocupación. Entonces, el mantener un equilibrio requiere de entrada tener plena conciencia. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? La responsabilidad que tienes bajo tus hombros. Dos, la espiritualidad para mí es un tema muy importante. Yo soy fiel creyente de Dios. No te digo que voy a misa cada 8 días, pues no, eso es mentira, pero trato de tener esa conexión con un ser supremo, ¿no? Que me da y que me brinda las oportunidades para poder ser mejor persona, ¿no? Y todos los días trabajarlo desde lo mental y lo espiritual. Creo que son dos pilares fundamentales que se fortalecen todavía más con el ejercicio. Creo que el deporte, el practicar un deporte libera mucho, te libera mentalmente y físicamente, te fortalece. Y otro tema muy importante y fundamental pues es la familia, ¿no? La familia te da ese arraigo, esa fortaleza, esa motivación para desarrollarte profesionalmente, para desarrollarte personalmente y seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que se te presente. Todos los días es un desafío, todos los días son oportunidades. Trato de verla con esa óptica y vivir el presente de la mejor manera. Todos estos factores te dan o generan un equilibrio, ¿no? Sin dejar o pasar por alto la amistad. Creo que el tener también grandes amigos con quien platicar, con quien dialogar, con quien reír, tomarte un refresco, una copa de ron, de whisky, una cerveza, lo que gustes, o simplemente establecer una charla, también es alimento. Es un alimento que te fortalece, que te nutre y que te permite tener y seguir adelante. Creo que son esos los pilares fundamentales que como ser humano puedes proyectar al ámbito profesional. Claro, fíjate qué interesante. La verdad es que esto se proyecta como una problemática que no muchos estamos atendiendo. Me refiero, pues tú como ser humano, dentro de tu desarrollo, dentro de tu camino, pues llega el momento en que te encuentras en un punto de tu vida donde analizas qué es lo que estás haciendo y cuáles son como los beneficios o incluso las contras que puedes encontrar. Hay gente que lleva años y años trabajando y que se dedica a eso, ¿no? O sea, de hecho lo han colocado como este tema, esta frase de un workaholic, ¿no? Que es adicto al trabajo y que definitivamente quizás la familia o quizás los amigos o incluso él mismo se pone de lado y desarrolla el trabajo. También este tipo de circunstancias de trabajo dentro de instituciones no nos ayudan mucho porque tenemos problemáticas de estrés continuo en el sentido de que tienes unas personas que sí tienen, como lo dice, ¿no?
En la administración pública tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Cuando dices, no, o sea, a ver, espérate, o sea, sí, yo vengo a trabajar, vengo a servir al público, pero tampoco es que me venga yo a desvivir para estas actividades. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen. Y eso es como complejo tratar y analizar. Quizás a la postre del tiempo te das cuenta que incluso eso se traslada en una enfermedad, ¿cierto? Que te puede crear pues mayores perjuicios que beneficios en ese sentido. ¿Qué aspectos consideras tú de la profesión que la gente no sabe, que no conoce? ¿Qué temas son aquellos que tú nos pudieras contar que la gente no conoce en absoluto y en ese sentido que nos puedas platicar al respecto? Mira, puede ser un cliché, pero considero que a veces a la gente se le olvida que somos seres humanos. Y tú lo acabas de comentar, ¿no? El ser jurista y enfocarte en el ámbito del servidor público, pues te exige cumplir con un horario, te exige cumplir con ciertas actividades, ¿no? Y a veces la gente va a alguna institución y lo reciben de mala manera, ¿no? Lo reciben de mala gana o no les dan la atención correcta. Y existe esa queja fundada, claro, desde luego, porque no se le brindó el servicio de manera adecuada, pero atrás de esa persona, de ese servidor público, como lo comentabas, pues puede ser que haya tenido un mal día, puede ser que tenga alguna enfermedad o algún familiar esté grave, entonces pues te absorbe la parte de tu trabajo para poder o para brindar un mal servicio, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces nos falta a veces empatía como seres humanos, empatía para ponerte en la posición de la otra persona, ¿no? Cuando te comentaba, por ejemplo, otro ejemplo, de cuando llegan los clientes a exponerte sus causas, ¿no? Su problemática, el ser empáticos y cuál es su sentir, cuál es su enojo, por qué derivó en esa problemática, atender las causas, ¿no? Para poder resolver. Son temas que a veces pasamos por alto y que dices, a ver, este es tu problema, sí, se puede solucionar de esta manera, oye, espérate, escucha. Escucha primero qué te están exponiendo, escucha lo que te están diciendo y observa lo que te están diciendo. Son aspectos fundamentales, ¿no? Para poder entender mejor la problemática que te exponen y poderlo resolver de manera integral. Ese es un tema importante. Dos, que nuestra carrera exige constantemente preparación, ¿no? Exige constante preparación en el ámbito en que te quieras desarrollar, requiere y te exige mucho de ti, ¿no? Tres, que no solamente es la preparación técnica en cuanto a los conocimientos especializados de la materia, sino que tienes que trabajar internamente, ¿no? Tienes que trabajar en ser mejor persona, en conocerte de entrada, como lo comentaba hace un momento, saber cuáles son tus áreas de oportunidad, tus potenciales y con base en eso ir desarrollando y puliendo habilidades como ser humano para trasladarlo al profesionista. Considero que esos son como los temas que a lo mejor no se ven, pero que sí son importantes trabajarlo, ¿no? Primero internamente para poder externarlo a los demás. Claro. Oye, amigo, a ver, cuéntame algo bien interesante en este sentido. ¿Las copias se cobran? Sí, sí se cobran las copias, no se cobran las copias. Lo que pasa es que la sociedad está muy pues preocupada en ese sentido. La sociedad trae a colación mucho el tema de que hay una corrupción, de que el abogado le pide para las copias, de que la justicia es puro dinero y si no tienes dinero entonces no hay justicia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese tema en este sentido? ¿Sí se cobran, no se cobran? ¿Qué sucede ahí? Mira, vamos a partir del punto de que está el postulado, ¿no? Que la justicia es gratuita. En ese sentido, pues un juez no te cobra directamente, ¿no? Por sus servicios. Evidentemente sabemos que como mexicanos estamos obligados a contribuir, ¿no? Pagamos impuestos. Entonces, todos esos impuestos que nosotros cubrimos
pues van destinados a diferentes áreas, entre ellos a cubrir los salarios de los servidores públicos. Entonces la justicia ya no es gratuita, ¿no? De entrada. 2, las copias. Hay un tema aquí muy importante. Si lo vemos en materia administrativa, por ejemplo, del cual tú eres un experto, tú sabes que si quieres pedir una copia de tu expediente, te dan una línea de captura que tienes que cubrir y hay un monto. Entonces, ¿se cobran o no se cobran? Ya te la están cobrando. Y no es dinero para ti, es dinero que tienes que pagar directamente a la institución para que te puedan expedir las copias a las cuales tú tienes derecho. 2, si tú ocupas unas copias certificadas en un juzgado del fuero común, pues tienes que acudir a la copiadora a que te saquen esas copias. Evidentemente van a tener un costo y tienes que cubrirlo directamente a la copiadora, ¿no? Que te la certifique no tiene ningún costo. Ese es otro punto, ¿no? ¿Cuál es el costo? Pues directamente en el que tú tienes que erogar cuando te lo requiere directamente la institución o cuando tienes que acudir al centro de copiado. Ese es básicamente cuando te cuestan algunas copias, ¿no? En otro sentido, pues no tendría tema, ¿no? El que se cobran algunas copias. Claro, es que es una circunstancia muy, insisto, reiterada por parte de las personas dentro de mi propio ejercicio. Me he dado cuenta que muchos de ellos están como con ese temor de que la contraparte, las otras personas, pues metan dinero como si le pagaran al juez o a los demás compañeros que nos apoyan en los juzgados, y eso se verifica como una problemática muy grave porque al final del día este tipo de circunstancias atiende a un criterio de la población en general. La población cree que la justicia se vende y no es la realidad. La justicia no se vende, la justicia no tiene un precio. Pero todo desarrollo de un caso, como bien ya lo ha señalado, pues sí tiene un costo. Es decir, sí hay la necesidad de erogar diferentes cantidades de numerario para poder cubrir determinados gastos. Y eso es algo que sería importante que la población considere y que entienda que no es que nosotros tomemos un dinero para nosotros y ya, que se ha utilizado incluso como meme, ¿no? Se ha utilizado como una cuestión de guasa en el sentido de que, es que se vienen las vacaciones y híjole, ¿qué crees? Son 5,000 pesos de copias, ¿no? O sea, ha sido uno de los temas muy recurrentes en el desarrollo del adagio popular. Y ha sido, pues, triste que México se haya envuelto, sí, en diferentes ámbitos de corrupción, pero al final del día creo que es importante que la población entienda y sobre todo tenga precisamente la esperanza de que la justicia se lucha día con día y que sigue siendo uno de los elementos principales de nuestra propia actividad. Es decir, nosotros pugnamos porque la justicia se dé y se ejerza. Muy bien, amigo. Cuéntanos, ¿qué proyectos futuros tienes en el desarrollo de tu despacho? ¿Qué ideas tenemos aquí a futuro? Cuéntanos. Fíjate, Jesús, que estamos ahorita trabajando para crear una aplicación, una app jurídica con inteligencia artificial, ¿no? No somos ajenos a los nuevos avances tecnológicos. Evidentemente, pues también impacta y permea en nuestra profesión, en nuestra actividad profesional, entonces tenemos que adecuarnos a los tiempos. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en desarrollar esta aplicación jurídica, en el cual pues pretendemos abarcar diversos rubros, y bueno, eso es lo que nos mantiene ahorita ocupados, al margen de todos los asuntos que estamos llevando, ¿no? Así es, correcto. Fíjate, es bien interesante el tema de inteligencia artificial porque ha dado pauta a nuevas formas y es bueno que se pueda echar mano de este tipo de herramientas para trabajar tanto con clientes o como con uno mismo. La inteligencia artificial lo que hace es exponenciar la facilidad con la que podemos nosotros trabajar los asuntos y darnos mayores elementos para
para los mismos. Excelente. Ya estaremos en espera de que nos cuentes más al respecto de esta aplicación jurídica que nos comentas y pues muy atentos a su lanzamiento próximo. Amigo, cuéntanos un caso que te haya traído como algo interesante, un caso como, digámoslo así, especial, insólito, algo que no se ve todos los días. Fíjate, te voy a platicar de uno, no es insólito y yo creo que ahora, hoy día se ve más que antes. ¿Por qué lo platico? Porque es un tema de violencia familiar. Okay. Un tema de violencia familiar, no porque no existiera hace tiempo, evidentemente siempre ha existido, derivado de nuestras raíces, ¿me entiendes? El tema de la violencia familiar es un tema delicado, sensible, que afecta a las familias, ¿no? Y fíjate que en este caso, no voy a decir nombres, evidentemente, por el tema de la protección de los datos y más porque se encuentran involucrados derechos de niños y niñas. Pero déjame decirte con gran satisfacción y orgullo, amigo, que en este asunto en particular tuvimos la oportunidad de poder incorporar a 2 niños que vivían bajo el cuidado de su mamá por temas de violencia, ¿no? Y dárselos al papá, que el papá ostentara la guardia y custodia de esos niños. Y fíjate que resulta interesante este tema porque he podido palpar de manera directa que lo que anteriormente no se creía, ¿no? Anteriormente la creencia era que la mujer, ¿no? Con estos temas de machismo, que la mujer era la más indicada para poder criar y educar a sus hijos, ¿no? Te puedo decir con conocimiento de causa que en este asunto en particular el papá ha demostrado tener cuidados que la mamá no tenía, desde luego, y cuidados, atenciones, esa ocupación por el sano desarrollo de sus hijos, por crearles un ambiente libre de violencia en donde ellos se encuentren plenos, pero sobre todo felices y seguros. Circunstancias que no tienen con la mamá, que es donde comúnmente se entiende que van a estar más tranquilos o más seguros y más amados. Caso contrario, y derivado de la dinámica que está viviendo nuestra sociedad, te das cuenta que pues las cosas no son así, no en todos los ámbitos, ¿no? Y como tengo varios asuntos de esa naturaleza, pero me han marcado en el sentido de que existe una nueva forma de ejercer la paternidad, una paternidad responsable, una paternidad integral, una paternidad amorosa, en donde no solamente la madre es la más idónea para poder educar y criar y amar a sus hijos, sino también los hombres podemos ejercer ese papel que le dé la fortaleza a sus hijos para poder desarrollarse, ¿no? Ya no solamente las mujeres, sino también los hombres tenemos esas capacidades, esas aptitudes y esa actitud para poder ser un buen guía, un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces, es también partir de esos paradigmas que se tienen como sociedad, ¿no? Partir de romper el machismo, en donde el hombre también realiza actividades que anteriormente pues eran estigmatizadas, ¿no? Como el cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, ejerciendo inclusive una doble jornada, porque aparte de que cuida a sus hijos, está atentos, los lleva a actividades extraacadémicas, pues también cumple un papel dentro de la sociedad, porque es un profesionista que cumple con sus actividades propias de su encargo y se da el tiempo para poder desarrollar esos dos ámbitos a nivel profesional y a nivel familiar, bajo el cuidado y la gran responsabilidad que representa el tener a tus hijos. Entonces es un tema que ahorita permite inclusive a los propios juzgadores, con este tema de la perspectiva de género, de poder analizar, ponderar quién de los dos es más apto, más idóneo para tener bajo el cuidado a 2 niños que están en formación, ¿no? 2 niños que requieren de amor, a 2 niños que requieren de todos los cuidados, de todas las atenciones para tener un sano desarrollo integral, ¿no?
y privilegiar tanto todas las partes intervenientes dentro de sus áreas de aplicación, el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez que como postulado y como principio exige de todos, de toda una sociedad, procurar lo mejor para los niños, dentro de ámbitos de políticas públicas, de cuidados, dentro de la familia, como operadores jurídicos, tomar las mejores decisiones, dictar las medidas de protección que garanticen su sano desarrollo. Entonces, este es un tema que actualmente pues, lo estoy llevando, entonces me permite, y por eso lo comentaba, vislumbrar y romper paradigmas, ¿no? Las nuevas paternidades. No solamente las mujeres son las más idóneas, no lo digo que lo son, y aunque el hombre jamás va a cumplir la función social que ejerce la mujer, la mamá, también podemos demostrar que somos capaces de desarrollar otras habilidades para brindar todo el amor, toda la protección a nuestros hijos. Claro, tienes mucha razón, amigo. Fíjate que el tema ha cobrado especial relevancia en los últimos años, porque esto ha sido incluso utilizado como una arma de ambas partes, ¿no? Tanto de hombre como de mujer, el utilizar a los hijos como esta moneda de cambio, ¿no? De poder decir, si tú me facilitas y me das esto, entonces sí ves a los hijos. Si no me lo facilitas, entonces no te doy chance de ver a los hijos. Sin embargo, es importante resaltar a la sociedad que esto ha sido uno de los cambios que son necesarios en el desarrollo de toda sociedad, porque al final verifica, como bien ya lo ha señalado, que tenemos aspectos muy importantes que aportar ambos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres, a la enseñanza de los hijos, y que estos pueden tomar y echar mano de esto. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amigo. ¿Qué consejo le darías tú a los futuros abogados o a aquellas personas que están pensando en estudiar la carrera? ¿Sí lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Cuéntame. Pues mira, siempre voy a hacer la bandera, o voy a tratar de ser esa bandera de difusión en cuanto al ejercicio profesional del derecho, porque es una ciencia que te permite desarrollar muchas habilidades en el ser humano como persona, y obviamente pues en el ámbito profesional. Y uno de mis consejos, a lo mejor comentario o sugerencia, sería que cuando estás estudiando la carrera, a la par del estudio, te involucres en actividades que tengan que ver directamente con el desarrollo de tu profesión. Puede ser en una institución, puede ser en el ámbito privado, sin que te tengas que esperar a tener la obligación de realizar un servicio social o unas prácticas profesionales. Desde los primeros semestres o inclusive desde la prepa, si ya tienes bien definido qué es lo que quieres estudiar, en qué te quieres preparar, sí es importante que tengan ese acercamiento. Ese acercamiento, te puedo decir por experiencia propia, que en el despacho tenemos a estudiantes de derecho de los primeros semestres para que también ellos se vayan empapando de este mundo jurídico, de esta actividad. Entonces es importante que tus primeros pasos sean lo más pronto posible, ¿no? Porque en la medida que te vayas involucrando, pues más vas a ser un profesionista más íntegro, vas a tener una experiencia, y no quedarte en un solo espacio, sino ir probando sobre todo pues esas enseñanzas que te va a dar estar en una institución pública, estar en una institución privada, estar en un despacho, en diferentes ramas donde puedas y tengas la oportunidad y tocar puertas y participar de manera activa. Este es uno de los consejos que yo les daría, porque eso te va a ayudar a formarte como un mejor profesionista, ir acercándote. No hay otra. La escuela es muy importante, desde luego, la academia es fundamental, son las bases, pero tiene que ir arropado de la práctica y de un mentor, como lo platicábamos hace rato, que te vaya dando esos consejos de vida para que puedas desarrollarte de manera exitosa. Claro. Pues excelente, mi amigo. Muchísimas gracias por tu participación, por haber tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, platicar sobre todas estas experiencias
y el tema del derecho desde sus distintas aristas ha sido bastante bueno y sobre todo bastante nutrido la información que nos has proporcionado. Y sobre todo, amigo, pues agradecerte, ¿sabes? El tenerte aquí en este espacio es un baluarte, y también el poder decirte, amigo, pues es uno de los elementos primordiales que me da gusto decirlo de esa manera, ¿sabes? Porque ha sido ya bastantes años en los que hemos tenido esta posibilidad de llevar esta amistad, y que van a ser muchísimos más, mi amigo. Y me ha dado gusto poderte tener aquí y platicar contigo con estas temáticas. Muchísimas gracias. ¿Quisieras tú comentarle algo aquí al auditorio? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Qué servicios ofrece el despacho? Y algún otro comentario adicional que quieras. Claro que sí, primero que nada agradecerte, Jesús, porque efectivamente la palabra amigo incluye una gran responsabilidad y creo que ha sido mutuo. Y sin duda las veces que tú me invites, pues aquí voy a estar, por acá, dando lata, platicando un poquito de todos los temas, porque hay muchos temas de qué platicar, ¿no? Hay muchos temas por los cuales observar, analizar, hacer una crítica constructiva. Y claro, pues tú me invitas, yo aquí, encantado de la vida. Aquí andaré. Y en redes sociales me encuentras como Eduardo Escandón, en Instagram, en Facebook, en mi OnlyFans. No es cierto, no es cierto, es broma. Puro contenido jurídico. Puro contenido jurídico, nada de inapropiado. Y TikTok no tenemos, pero próximamente vamos a ver en TikTok. Excelente. Pues perfecto, pues estarán apareciendo ahí en su pantalla las redes sociales que acaba de mencionar. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por visualizarnos. Déjenos en la cajita de comentarios si desean preguntar algo específico o quieren que sea la misma dinámica para los próximos videos que estemos realizando. Compartan y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.